La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 15% de los partos sean por cesárea. Sin embargo, acá en Chile esa tasa está bastante más arriba. Sí, casi la mitad de los nacimientos en nuestro país son gracias a esta intervención. ¿Es peligrosa para la salud de la madre o del recién nacido? Lo vamos a conversar con el doctor José Latus. Él es académico del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Chile. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, agradecido por haberme invitado. Gracias por venir. A ver, la cesárea evidentemente es una opción que tiene una mujer frente a un parto. También tenemos el parto vaginal o parto normal. ¿Por qué se habla de un exceso de cesárea? ¿No es finalmente una opción de la mujer que puede decidir libremente entre dos mecanismos que le parecen mejor o peor? Claro, en realidad la decisión debe ser del médico, del especialista. En ese sentido, muchas veces se le traspasa la responsabilidad a la mujer para que ella decida su parto, pero en realidad no puede ser, porque ella no puede saber en un momento determinado qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede hacer. Entonces es el especialista el que tiene que determinar el tipo de parto. En el mundo, el parto normal, ¿no es cierto?, es lo mejor que hay para la mujer y para el recién nacido. De hecho, la OMS lo califica así, y califica como un 15% de cesárea máximo, y los países, ¿cierto?, están sobre los 40%. ¿Qué hay que pensar? Que la cesárea es como un parto necesariamente, no sé si de emergencia, pero pensado cuando el parto normal no resulta. Claro, el parto de repente se obstruye y hay que actuar, ¿cierto?, con una intervención rápida para sacar, ¿cierto?, el recién nacido en buenas condiciones y dejar a una madre sana. Pero resulta que la cesárea innecesaria, como le llamamos nosotros, que es mucho, el porcentaje de cesárea en Chile es 46% el año 2018, eso significa que hay 4 veces más mortalidad de mujeres y tanto también mortalidad para el recién nacido, de manera que si en Chile tenemos 240.000 partos anuales, debiéramos nosotros con el 18%, es decir, 18 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, debiéramos tener más de 20 y tantas mujeres que mueren al año, ¿ya? De manera que nosotros estamos tratando de disminuir esa cifra y con la cesárea vamos en contra, porque la cesárea es un riesgo, no es una intervención. Es una cirugía compleja. Es una cirugía compleja. Doctor, ¿por qué en Chile tenemos este registro tan llamativo? Porque si del total del universo de partos, el 48% son cesáreas en el sistema público-privado, los dos juntos. Sí, 40. En el sistema privado, un 62% de los partos son cesáreas. Claro. Entonces uno inmediatamente se pregunta, bueno, acá el factor es económico, es que para el sistema privado es más rentable o se fuerza más la práctica de cesárea. Hay una mezcla de factores en realidad para este complejo uso de la cesárea en clínicas y en hospitales. En hospitales consideramos que el porcentaje de cesárea más o menos es entre un 29 y un 30%. Harto menos. Es mucho menos. Y en las clínicas llega hasta un 70% muchas veces. Y, no obstante, hay clínicas que lo mantienen en 29%, pero hay un estricto control y los protocolos son muy importantes. Los protocolos para un parto vaginal han cambiado. Ya no es lo mismo, por ejemplo, antiguamente habían unas curvas que se usaban para los partos, que han cambiado hoy día. Entonces la curva es diferente. De manera que el obstetra, que es el partero, como le digo yo, o el que oficia de partero, tiene que tener mucha paciencia, porque el parto no se resuelve en 1 hora ni en media hora. Y a veces el trabajo de parto, dura 12 horas, 14 horas. Y, más. Y últimamente la recomendación internacional es que demos de tiempo a que avance el trabajo parto normal. Pero perdón, con respecto a la diferencia público-privada, ¿por qué en las clínicas se da un 62% de cesárea y en el sistema público menos del 30%? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Como académico yo por lo menos he sido un crítico de todo este sistema, porque en realidad también le ha dado la opción a la mujer. Elija usted. La mujer va a elegir cesárea. Más fácil. ¿Por qué la mujer va a elegir cesárea? Dice, yo tengo 3 hijos, los voy a dejar ¿cierto? Al cuidado de alguien, de ocupar el mínimo tiempo para estar ahí, me programo, la cesárea me va a durar 20 minutos y después voy a ir rápido de alta, porque las técnicas actuales de cesárea son tan buenas que en realidad el alta médica es igual que un parto. A las
48 horas. Pero doctor, perdón, ¿eso no es un derecho de las mujeres pensando también en la política de deberes y derechos de los pacientes, cuando también hoy día hay que tener un consentimiento informado por parte de las personas? A mí me genera cierta contradicción que se diga que la decisión debe ser del equipo médico, porque finalmente me imagino o debiese ser algo en lo que se ponen en conjunto de acuerdo o también debiese tener un peso lo que la mujer quiere que se haga respecto a un momento que para ella puede ser sumamente complejo. Hay mujeres que les aterra el parto normal. Yo soy una defensora del parto normal, pero entiendo que una mujer quisiera tener un parto o más cómodo o más programado o porque tiene una dinámica en su casa que la cesárea le resulta más cómoda. ¿Por qué tenemos que pensar que esa decisión debe ser del equipo médico? No, hay un problema cultural ahí. Un cultural también porque resulta que las organizaciones, ¿cierto?, tanto mundiales de salud, recomiendan el parto vaginal, lo recomiendan. Entonces los especialistas, claro, le enseñan a la mujer. En este momento yo creo que Chile Crece Contigo, que está en los servicios públicos, está orientando y le está enseñando a la mujer de manera que ella aprenda, ¿no es cierto?, lo que significa un parto normal, un parto vaginal, un parto por cesárea. Entonces, en este momento se le está educando. Yo creo que en este momento también está aumentando el número de mujeres que desean parto normal, parto vaginal. Hay muchas, incluso más. Hemos tenido problemas, ¿no es cierto?, con los partos en domicilio, que no está protocolizado. Bueno, lo que pasa es que hay otras que se van al otro extremo de la balanza. Claro, entonces ahí yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Yo creo que con el tiempo, porque esto es cosa de tiempo, y cuando la mujer ya sepa bien, la mujer que no tiene idea de medicina, estoy hablando de ese tipo de mujer, ella, cuando le enseñen todas esas cosas, ella va a poder decidir. Doctor, pero en el fondo, ¿cuál es el límite? Porque esto es bien, me imagino yo, difuso. Usted recién decía, las personas que hacen el trabajo de parto tienen que tener paciencia, un trabajo de parto se puede extender mucho, pero yo he visto casos contrarios, donde el trabajo de parto ha sido tan largo que al final también termina siendo un riesgo. Entonces alguien tiene que decidir y decir, este es el punto, es suficiente, no se pudo el parto normal, la mujer ya no se le está dilatando el cuello del útero, la guagua no va a salir por condiciones normales, vamos con una cesárea, o viceversa, vamos a seguir esperando. ¿Cuál es el límite y cuánto se debe escuchar la voz de la mujer? Porque si tú ya llevas 20 horas en trabajo de parto, a lo mejor lo único que ya quieres es que te hagan una cesárea. No, 20 no. Bueno, hay límites. Hay gente sí. que ha estado 24 horas en trabajo de parto, que a mí me parece una brutalidad. No, eso es una falta de decir, hay un protocolo que no se siguió ahí. ¿Hay un límite? Claro, hay un límite. Hay límites de tiempo, hay curvas exactas de seguimiento de trabajo de parto. Tanto para las primerizas, para las primíparas que paren por primera vez y las multíparas. Hay protocolos, ¿ya? No en 20 horas, casi en el hospital público no ocurre eso, no ocurre, ¿no? Ya hay... ¿Pero eso qué significa? Si el trabajo de parto se extiende, ¿se va a terminar en una cesárea? Se va a definir una cesárea, claro, de todas maneras. ¿Y esa decisión la va a tomar la mujer o la va a tomar el equipo médico? El equipo médico y le explica a la paciente lo que se va a hacer y con el consentimiento y ahí ella firma su intervención. ¿Ah? ¿Hay algo también de flexibilidad o inflexibilidad? Si comparamos sistemas, da la impresión de que el sistema público no pregunta mucho, actúa. En el sistema privado hay más tolerancia, hay más diálogo. Me imagino yo como el asunto de las visitas. Claro. En el hospital se puede, no se puede nomás. En las clínicas entra no, está cambiando el vecindario completo. Está cambiando. Yo creo que en el sistema público también hay un respeto. Hay incluso los hospitales que están acreditados, ¿no es cierto?, en todo este tipo de situaciones. Existe protocolo y existe una conversación, existe una educación previa a la mujer. ¿Estamos? Es decir, en el sistema público hay un sistema de primario donde se le enseña a la mujer, ¿ya?, que tiene que optar a un parto vaginal. Doctor, quedémonos ahí. Cuando a una mujer se le dice, mira, esta es la información, este es un parto vaginal versus esta es una cesárea, ¿qué es lo que es mejor en el parto vaginal que en la cesárea? A ver, el parto vaginal, en el sentido de la salud para el recién nacido, ¿cierto?, es mejor nacer por un parto vaginal. ¿Por qué? En general. Porque se produce todo lo fisiológico, lo que viene de miles de años de atrás, porque nosotros todavía no conocemos los secretos de algunas cosas, por qué se producen los partos. No sabemos cuándo se inicia el trabajo de parto, por qué se produce el parto, pero nos llevan miles de años. Entonces, hay cosas que no sabemos todavía. Entonces, el feto, al pasar por el canal del parto, ¿cierto?, él deforma su cabeza, estruja sus pulmones, sale
en mejores condiciones que una cesárea. Pero eso está confirmado, Está confirmado. O empíricamente comprobado, porque eso significaría que alguien que nació por parto vaginal el día de mañana va a tener alguna ventaja comparativa respecto a alguien que nació por cesárea o viceversa. También podría ser alarmante para las mujeres que no han podido tener un parto normal, es decir, chuta, voy a llegar a una cesárea y esto a lo mejor no va a ser tan bueno para mi guagua. No, no hay diferencia. No hay diferencia. Hay Entonces, ¿por qué es estudios. mejor el parto normal? O sea, más allá de que entiendo que evoca a lo natural, pero también hay tendencias hoy día que son tan naturalistas que llegan al parto sin anestesia, incluso en la casa. Por eso pregunto, ¿cuál es el límite? Es por lo natural. Yo creo que es por, es por lo natural, es por lo primitivo de todo este sistema. Ahora, hay toda una corriente que dice que en el fondo en ese canal del parto hay como un proceso que podría hacer que las guaguitas tengan una mejor inmunología, que estén mejor preparadas para la vida. Hay otros que dicen lo contrario, que en ese canal del parto se pueden también, no sé, contagiar algún tipo de bacteria. De hecho, las mujeres que tienen estreptococo tienen que tratarlas antes del parto, algo que antiguamente me imagino no se podía hacer. Y por eso morían muchas guaguas también. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero una guagua que nace por parto normal va a estar con un sistema inmune más fortalecido que una guagua que nace de una cesárea, ¿o no hay algo que lo pruebe empíricamente? Es decir, no. En realidad, nosotros los especialistas en los parteros, los parteros que son pocos los que quedan, consideramos que es lo mejor para un recién nacido que salga por un parto vaginal, como ha sido tradicionalmente en el mundo desde hace muchos años. De manera que la cesárea está solamente para aquellos problemas que hay en el parto, y para las mujeres que tienen que ser cesarizadas ya se sabe desde que partió su embarazo que van a ser cesarizadas. Y en alguno de los dos, ¿hay un mayor riesgo? Usted recién relacionaba la cesárea con la muerte materna, Sí. pero también nos decía que la técnica de la cesárea ha ido mejorando mucho y que hoy día las cesáreas son mucho más seguras, me imagino, Menos que invasivas, antes. además. Cuando uno hace esa comparación, porque antiguamente, lo más natural, morían muchas guaguitas. Entonces, no sé si lo más natural necesariamente es lo más seguro para la guagua, más allá de que sea lo más sabio desde el punto de vista de cómo se desenvuelve el cuerpo. Pero hoy día, cuando uno compara parto normal y cesárea, ¿hay mayor mortalidad materna en el caso de la cesárea? Sí, de todas ¿Y mayor maneras. mortalidad de la guagua De también? todas maneras. Eso sí que está comprobado. Pero es eso 4 también, veces doctor, mayor la Pero mortalidad perdón, materna. pero eso también puede ser por partos que se desatan, ¿no? Porque cuando yo tengo un parto prematuro o un parto de emergencia, voy a tener que aplicar una cesárea. Pues no voy a esperar al parto normal. Claro. Entonces, Pero obvio, voy a tener más mortalidad en el caso de una cesárea. también hay mortalidad materna en el parto. También hay morbi-mortalidad en los recién nacidos. Pero en la cesárea sube como a 4 veces más. ¿Y eso por qué? ¿Por la Porque es más complejo una potencial cesárea. infección, complicación de la cirugía? Sí, es más complicado. Pese a una las cesárea. nuevas técnicas que Pese son a las menos nuevas invasivas y técnicas todo. que hemos nosotros establecido en muchos hospitales, que son técnicas muy, muy buenas para la mujer. Muy excelentes técnicas. Pero no obstante, no cambiamos por el parto vaginal. Yo creo que el parto vaginal tiene que ser el 29% nosotros está bien, ¿ya? Y a lo mejor podemos bajarlo, no sé. Pero en ese porcentaje están todas aquellas mujeres que antiguamente no podían tener hijos, que sus tratamientos modernos. Segundo, hay fetos que tampoco podían vivir y que ahora se llevan hasta el término y se operan, ¿cierto?, en los hospitales de niños. Entonces se llevan hasta el término. Ya son cesáreas, son todas cesáreas esas. Así que necesariamente ha subido un poco el porcentaje con aquellas mujeres que no podían tener y que ahora tienen, y con aquellos fetos que no pueden vivir y que ahora viven por la intervención cuando nace. Doctor, respecto de la recuperación, ¿qué se recupera mejor? ¿Un parto normal o una cesárea? Porque aquí también tengo la impresión de que hay pros y contras. Claro. Es más rápido en cuanto al estado de salud de la mamá posterior al parto, el parto normal. Uno ve que las mujeres están al otro día como lechuga y hablando sin problema. En cambio, en una cesárea hay restricciones de hablar, las mujeres se hinchan, hay todo un tema. Pero también después uno empieza a conversar y el como shock para el cuerpo del parto vaginal igual es relevante. Después con el tema del prolapso el día de mañana, con algunos problemas con los puntos muchas veces. ¿Cuál es más amigable para el cuerpo de la mujer? El parto normal. Yo creo que el parto normal, porque resulta que hay mujeres que han tenido un parto normal o una cesárea, o una cesárea y un parto normal. Entonces siempre les pregunta a uno, ¿qué es lo que fue mejor? El parto normal. Siempre dicen parto normal, evidentemente. ¿Ah? Ahora los prolapsos se ven tanto en nulíparas, aquellas que no han tenido hijos, en gente que ha tenido No es hijos, necesariamente una y consecuencia gente que del ha tenido parto, parto y gente que ha tenido cesárea. Es un problema, parece que es de tejidos, así que no viene relacionado directamente con el parto. Doctor, ¿y ya quedó atrás o es mito eso que se decía antes, que las mujeres se podían hacer máximo 2 cesáreas? No.
No. La cesárea actualmente, por ejemplo, hay mujeres que han tenido 7 cesáreas. 7. El otro día operamos una en el hospital que tenía la 8ª cesárea. Ya, ¿cierto? o sea, no hay problema. Con las técnicas actuales no. Dependiendo de la ubicación de la placenta, que es uno de los problemas que indica que son las cesáreas. Por ejemplo, si una mujer tiene una cesárea o 2 cesáreas y 3 cesáreas, es más complejo la ubicación de la placenta. Si la placenta se ubica en la cicatriz, muchas veces el útero invade la vejiga. Entonces, estamos viendo, con el aumento de cantidad de cesáreas, estamos viendo la implantación placentaria compleja. Antes no era tanto y ahora sí. Esas pacientes se inician con una cesárea y con la histerectomía de inmediato. Más un problema complejo en la vejiga, en los ureteres, ¿ya? Porque si la placenta se inserta en la parte anterior de la vejiga, va a estar invadiéndola. Oiga, doctor, un tema que no hemos hablado tal vez, que tenía que ver con lo que preguntaba Gonzalo de las causas. Yo me imagino que, claro, muchas veces tiene que ver con una decisión de la mujer de poder planificar, ya lo decíamos, una cesárea, tú entras con tu maleta, te vas y como que no te pilló nunca de sorpresa, que puede ser un argumento que a mí me parece súper válido y súper legítimo. Pero también mucho se ha hablado de los doctores, que para los doctores es mucho más cómoda la cesárea porque se pueden programar, porque también podemos, en vez de ir un domingo a una hora extraña, operar el martes a las 9 de la mañana y eso es mucho más cómodo para todos. ¿Ese factor cuánto influye en la cantidad de cesáreas que tenemos en Chile? Bastante. De todas maneras, bastante. No así en los hospitales, en el público, digamos. Ahí no, porque en realidad en la clínica el médico es responsable de su paciente. En el hospital hay un equipo que después se va de un turno y sigue el otro. Claro, o sea, en el fondo tú tienes la guagua con el doctor que te toca. Exactamente. En el hospital. En cambio, en la clínica es tu doctor de cabecera. Entonces, el que debe llegar, aunque sea un domingo a la 1 de la mañana. Él tiene que definir, claro. Ahí. O sea, en el fondo coincidimos en que el exceso de cesáreas en Chile está directamente relacionado a un factor económico práctico. Exactamente. Incentivos económicos, incentivos prácticos son los que de una u otra manera están prácticamente duplicando incluso en el sistema privado la prevalencia de cesárea. Otra razón que pudiera ser válida la decisión de la cesárea, que es yo quiero que a mí me atienda este doctor, porque también para la embarazada, creo yo, en un sistema que es un poquitito más paternalista como el chileno, es relevante que sea un doctor de confianza, no ponerte en manos de cualquiera. Por lo menos ese es mi enfoque. En Estados Unidos da lo mismo, te atiende cualquiera y al otro día te mandan a tu casa. Estoy hablando de la realidad chilena. ¿Cuántas mujeres en hospitales a lo mejor quisieran poder decidir qué doctor les va a llevar adelante el parto? También lo podemos mirar por el otro lado. Claro. Pero generalmente el parto es atendido por una matrona que la toma desde que se inicia el trabajo de parto y se complica el parto, va a estar el médico de turno, ¿ya? Nosotros tratamos de que en realidad sea así, ¿ya? Que todos los médicos piensen igual y hagan las mismas cosas. De manera que la mujer, una vez que le enseñamos, mire, la va a atender cualquier médico si es que se complica y todos van a resolver su problema, ¿ya? Claro, en la clínica es diferente. Él es responsable de lo que pasa, entonces él puede hacer lo que quiera en realidad en el fondo y puede operar a su paciente antes de que empiece el trabajo de parto. Ya, o sea, es mucho más difícil avanzar en la rebaja del número de cesáreas en el sistema privado que en el sistema público, por todo lo que estamos hablando. No obstante, últimamente en algunas clínicas, no voy a decir cuáles, sí, debido a los protocolos que se han iniciado, ellos han bajado la cesárea a un 29%. Claro, también están haciendo intentos de reducir la cesárea. Claro, 29% porque es más caro, o sea, la cesárea de todas maneras es más cara. 30% más cara la cesárea que el claro, parto normal. Es más caro. Entonces ellos han bajado hasta 29%, está publicado por ahí en algún diario, ¿eh? Eso es bueno. O sea, yo me imagino que nosotros deberíamos tener en Chile entre el 24 y el 30% de cesáreas, nada más. La recomendación de la OMS es 15%. 15%. 15%, entre 10 y 15. Se ha conversado últimamente en algunas reuniones de la OMS que en realidad con todas las patologías actuales, tanto del feto como de la paciente, debería subir como a un 18 de la última cifra, entre 15 y 18. ¿ya? Pero yo creo que en Chile si bajamos al 24, entre el 24 y el 30 estamos bien. Entonces ahí están las pacientes que quieren elegir su parto por cesárea, claro, están ahí, incluidas. Bien, pues doctor Latus, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de un tema que es tan relevante para tantas mujeres. Esta no es una decisión menor. Que le vaya muy bien. Muy agradecido a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos.